Muy buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la sesión de comunicaciones orales de Hemodiálisis 2. Lo primero, daros las gracias por venir el lunes por la mañana, último día de congreso. Mi nombre es Inés Aragoncillo y modero con Isabel Verduz, coordinadora de centros de hemodiálisis de Fresenius Córdoba. Sin más, doy paso a la primera ponencia. Muy bien. Técnica de desensibilización en el trasplante renal AB0 incompatible, eficacia y análisis de las complicaciones. Presenta la doctora Silvia Vega González, del Hospital de Bellvitge, Barcelona. Bueno, muy buenos días a todos y gracias a la sociedad por permitirme presentar este trabajo y a todos vosotros por madrugar a las 9 de la mañana. Como bien han dicho, presentaré este trabajo y empezamos. No tengo ningún conflicto de interés. Hablaremos un poquito sobre unos conceptos y luego me centraré en el estudio que llevamos a cabo. Entonces, como todos sabéis, el trasplante renal es la mejor terapia de renal sustitutiva para todos los pacientes con menor morbimortalidad, pero hay unos problemas que bueno, todos sabemos, ¿no? Que es la lista de espera, el paciente añoso con enfermedades cardiovasculares que al final pues, acaba falleciendo por esta lista de espera tan larga. También complejidad del hecho quirúrgico y bueno, reactividades inmunológicas. Entonces, siempre es una buena opción, ¿no? La mejor opción, de hecho, el trasplante renal de donante vivo sí se puede realizar. Pero hasta un 30% del trasplante renal de donante vivo tiene pues, una serie de problemas, ¿no? Que son la incompatibilidad de grupo sanguíneo y puede tener también anticuerpos anti-HLA contra el donante. Entonces, contra estas dos inconvenientes tenemos dos posibles remedios, ¿no? Que son el trasplante cruzado y la desensibilización. Entonces, yo hablaré sobre todo de la sensibilización, como bien indica el título. ¿Contra qué luchamos? ¿No? Pues luchamos contra las isoaglutininas, que son las proteínas que nosotros tenemos preformadas contra nuestro grupo sanguíneo. ¿Y cómo hacemos, ¿no? ¿Cómo hacemos para evitar que estas isoaglutininas produzcan el rechazo hiperagudo que se produciría si nosotros le implantásemos, ¿no? el labio incompatible? Pues el objetivo, como he dicho, es reducir estas isoaglutininas, estos anticuerpos que tenemos preformados, y lo solemos hacer con la técnica de aféresis, ¿no? Que como es una técnica, es un proceso similar a la diálisis, que por lo tanto requiere un acceso vascular, una membrana y bueno, también un reemplazo por coloides. Entonces, el objetivo de esta técnica es reducir estos títulos para poder realizar, ¿no? Llevar a cabo el trasplante, que suelen ser entre 1,8 y 1,32, pero preferiblemente inferiores a 1,8. Y además se ha visto que tiene un efecto inmunomodulador, reduciendo las células B, las NK y bueno, incrementando la susceptibilidad en la inmunidad tanto innata, o sea, tanto mediada por células como humoral. Entonces, ¿en qué consiste la aféresis? Consiste en la separación del plasma del componente celular, porque lo que queremos eliminar está en el plasma, las inmunoglobulinas. Y tenemos básicamente técnicas no específicas, que os presento aquí, la plasmaféresis y centrifugación. La plasmaféresis básicamente se basa en una membrana, ¿no? Similar a la diálisis, con una mayor porosidad, y la centrifugación, como su nombre indica, pues por técnicas centrífugas, ¿no? Por efectos centrífugos, se produce esta separación de plasma. Entonces, básicamente, las diferencias entre estas dos técnicas son que nos permite tener la centrifugación un mayor flujo y que, por lo tanto, se realiza más rápidamente. El mayor inconveniente es que, bueno, que no está disponible en todos los centros, ¿no? Y que, bueno, la anticoagulación también puede ser diferente. En la plasmaféresis suele ser por heparina. Después tenemos las técnicas específicas, que solo me voy a centrar en la inmunoabsorción, ¿vale? Que es mucho más selectiva, mucho más afín. Os he puesto los diferentes tipos, si queréis después los discutimos. Pero básicamente es intentar, ¿no? Es muy selectiva, solo como por ejemplo el anticuerpo sintético es solo contra ese epítopo, es decir, nosotros eliminamos solo la parte que queremos eliminar. Entonces ya empiezo con el estudio. Los objetivos primarios era analizar la eficacia de las técnicas específicas versus no específicas, identificar las complicaciones inmediatas, y los objetivos secundarios es analizar la tasa de rechazo agudo, conocer la supervivencia del injerto y las complicaciones tardías. Uy, perdón, he ido al revés. Entonces, ¿cómo hemos hecho esto? Pues tenemos muchos trasplantados bioincompatibles, entonces hicimos desde el 2014 hasta el 2022.
Básicamente, ¿no? es una corte bastante importante. Inicialmente se les ponía rituximab, ¿no? Un anti-CD20 para intentar disminuir los títulos de isoaglutininas previos. Posteriormente aféresis, que son, bueno, que las dividimos, ¿no? Entre específicas e y no específicas. Ahí os pongo las marcas y tal. Y después, ¿no? Se realizaba el trasplante de donante vivo y, como cualquier trasplante, pues se inducía con ¿no? Basiliximab o timoglobulina, y posteriormente hay un mantenimiento con la triple terapia y se realizaban tanto, bueno, seguimiento por el médico nefrólogo y biopsias renales en el caso de que considerasen, ¿no? Primero inicialmente a los días post-trasplante y después a los 6 o los 12 meses. Entonces, os presento aquí, ¿no? Tenemos un total de 50 pacientes. 4 se excluyeron del estudio porque no habían realizado aféresis, porque tenían unos títulos bajos de isoaglutininas. Y después nos quedan, ¿no? 23 pacientes para específicas y 23 pacientes para no específicas. No me pasa, perdón. Gracias. Entonces, os presento las características poblacionales. Como veis, la mayoría, ¿no? de los trasplantes renales de donante vivo son grupo 0, ¿no? porque tienen una mayor lista de espera ahí en Cataluña. Entonces, a nivel de edad, bueno, es como 48 años en los dos grupos, el peso similar y importante que todos tenían un CPRA similar también. Si queréis, después discutimos los títulos de isoaglutininas, que os informo que es la mediana, no es la media, y también el número de sesiones. Entonces, los resultados aquí os presento. Lo que hicimos fue la disminución percentual del título de isoaglutininas en la primera sesión, es decir, ¿no? cuánto habían disminuido justo solo en la primera sesión de inmunoabsorción o de plasmaféresis. Y aquí vemos una diferencia, ¿no? del 73% versus 59%, que es significativa. Y bueno, de anticoagulación del circuito, solo destacar que de plaquetopenia teníamos resultados similares, que había más hipofibrogenemia, ¿no? fibrinógeno bajo en las no específicas y un calcio más alto, o sea, más complicaciones, más complicaciones de hipocalcemia en las específicas. Y esto seguramente, bueno, es debido a que muchas veces anticoagulamos con heparina, solemos anticoagular con heparina a las no específicas, a la plasmaféresis, y con citrato a las específicas. Entonces, a nivel de supervivencia del injerto renal, pues aquí os la indico, un 93,4%. A nivel de creatinina, pues a los 6 y 12 meses no había diferencias, y en lo que vimos diferencias era, a nivel de rechazo tampoco, perdón, que no es importante, y a nivel vimos diferencias a nivel de orina, ¿no? a nivel de infecciones urinarias, que sí que había diferencias respecto, ¿no? las específicas tenían bastante menos. Y complicaciones graves indicadas como pues, pielonefritis de repetición, COVID graves a los entre 3 y 6 meses, había bastante menos complicaciones graves. En total fueron 50 pacientes, aquí os pongo el diagrama. En las específicas, una trasplantectomía por una infección, un aneurisma micótico. En las no específicas, una trasplantectomía por un rechazo hiperagudo. Y bueno, os indico que en las específicas hubo una trasplantectomía, pero fue una restenosis, no es una complicación urológica, no a nivel ni de infecciones ni de incremento de títulos de isoaglutininas. Y después hubo una muerte por COVID grave a los 8 años en las específicas y en las no específicas por un tumor. Entonces, básicamente, se ha demostrado, ¿no? que las técnicas específicas son más eficaces en la reducción del título de isoaglutininas. Nuestro estudio presenta una menor complicación de infecciones post-trasplante y, bueno, aportan obviamente un mayor beneficio al paciente en este caso. Como limitaciones, pues que sigue siendo un estudio pequeño, aunque la muestra son 50, pero sigue siendo un estudio pequeñito, y que puede haber sesgos porque solemos utilizar las técnicas específicas cuando los títulos son altos, ¿no? Y como conclusiones, pues nada, deciros que el trasplante renal avioincompatible siempre es una buena opción, de hecho es la mejor opción, que las técnicas de desensibilización pues tiene como objetivo reducir el título de isoaglutininas y evitar el rechazo, y que nosotros hemos encontrado, ¿no? que la disminución percentual del título de isoaglutininas es mayor, ¿no? en las específicas que en las no específicas, con una menor tasa de complicaciones infecciosas, aportando un buen beneficio al paciente. Bibliografía, y muchas gracias a todos.
Nos hemos quedado sin tiempo para preguntas, pero si hay alguna pregunta cortita, así rápido, alguien que quiera comentar alguna cosita. Pues muchísimas gracias por el trabajo y vamos a continuar con la siguiente comunicación. Presenta Pablo Molina del Hospital del Peset de Valencia. La ausencia de cuidador no debe ser una contraindicación para la realización de la hemodiálisis en casa. Estudio unicéntrico prospectivo. Buenos días a todos. Gracias por madrugar y estar aquí. Lamentablemente este es un trabajo que iba a presentar la doctora González Moya, pero bueno, por motivos laborales pues no ha podido estar. Intentaré estar a la altura. Y bueno, lo que hemos querido en este estudio es tratar de eliminar una de las principales barreras que hay para el desarrollo de la hemodiálisis domiciliaria en España, puesto que no tenemos una larga tradición en esta técnica, excepto en unos centros puntuales. De hecho, en una encuesta que hicimos en el año 2015 en el grupo de trabajo de hemodiálisis domiciliaria, pues ya vimos cómo, fijaos, el 72% de los encuestados decían que la ausencia de cuidador era una barrera y esto alcanzaba hasta el 86% de limitación en los centros con menos pacientes incluidos. Pero es que 8 años después, en este congreso se ha presentado otro póster del grupo y como podéis ver, de nuevo, en la encuesta, alrededor del 70% de los encuestados, que además dicen que un 50% de ellos no tienen un gran conocimiento de la técnica, pues de nuevo aducen causas de falta de acompañante como inconvenientes de la técnica. Con la idea de romper esta barrera, pues lo que hicimos es plantearnos la hipótesis de si la ausencia de cuidador no es una contraindicación para la realización de hemodiálisis domiciliaria. Para ello lo que hicimos, lo que nos planteamos como objetivo primario fue comparar la supervivencia del paciente y la técnica entre aquellos que han usado acompañante, lo que llamaríamos una hemodiálisis domiciliaria acompañada, y los que no, una hemodiálisis domiciliaria autónoma. Analizamos además la proporción de pacientes en cada grupo, los factores asociados a la realización de la técnica autónoma y comparamos las incidencias, luego las comentaremos, pero se refiere a la necesidad de acudir fuera de horario a resolución de problemas entre un grupo de técnicas y otro. Lo que hicimos fue analizar a todos los pacientes incluidos en nuestro programa entre el año 2013 y 2021 y lo que hicimos fue dividirlos entre aquellos que precisaban de acompañante, es decir, que en el entrenamiento se entrenaba a una segunda persona, normalmente la pareja, y aquellos que no la necesitaban y se lo hacían exclusivamente solo, es decir, hemodiálisis domiciliaria autónoma. Mediante regresión logística binaria analizamos los factores asociados a esa realización autónoma de la técnica y mientras con curvas de supervivencia y regresión de Cox pues analizamos la supervivencia. Como veis, hemos tenido 44 pacientes hasta diciembre del 21, que es cuando hicimos el corte, 41% mujeres, una edad media joven de 55 años y una permanencia larga en terapia renal sustitutiva de 5 años. Bueno, como podéis ver, más de la mitad de los pacientes de nuestro programa se dializan de manera autónoma, es decir, que nunca no precisan de nadie. Se hacen la diálisis exactamente cuando lo necesitan en función del día, de manera que la técnica se adapta a su vida y no su vida a la técnica. Entre los factores en el análisis univariante, como podéis ver, en general aquellos autónomos eran más jóvenes, 51 versus 58 años, mayor proporción de mujeres, mayor proporción de sin pareja y también con situación laboral activa. Los niveles de estudio no fueron un determinante, de manera que bueno, la foto en el univariante sería el de una mujer soltera y autónoma en todas las facetas de su vida. En otro tipo de situaciones o de variables como la lista de espera, el tipo de acceso vascular, el tiempo en terapia renal sustitutiva o la superficie corporal, no hubieron diferencias. Y en análisis de regresión, cuando metimos aquellas variables significativas, pues al final realmente el no tener pareja era lo que más pesaba a la hora de optar por la hemodiálisis autónoma,
como es lógico. A lo largo de la evolución en estos años y con una mediana de permanencia de más de 2 años, veis como la técnica es excelente. Siguen en hemodiálisis 21 pacientes. Si le sumamos a 11 pacientes que se trasplantaron, pues tenemos una supervivencia excelente. Han habido 9 éxitos y 3 pasos a hemodiálisis en centro. 2 de ellos, uno por problemas de acceso vascular y 2 de ellos por precisamente digamos, cansancio del cuidador. Como la N es pequeña, lo que hicimos también es analizar un endpoint combinado de la muerte y el fracaso de técnica para al menos tener 12. De manera que la mortalidad bruta, 9 casos, fijaos, las curvas son superponibles. Y en cuanto al endpoint combinado, de nuevo las curvas son superponibles, con cierta ventaja, aunque no significativa, para el grupo que se dializa de manera autónoma. En cuanto a lo que hicimos fue analizar, claro, con 12 eventos no da para mucho, pero bueno, al menos hicimos algún análisis bivariante. En el análisis crudo, como podéis ver, en el univariante, pues hay una tendencia clara a que haya menos riesgo de muerte y de fallo de técnica cuando uno se lo hace en casa, y lo mismo ocurre cuando lo enfrentamos a la edad, sexo, el estado civil y la situación laboral. O sea que en general está claro que no hay diferencias al menos entre las técnicas y podría que incluso fuera favorable para hacérselo solo. En cuanto a las incidencias, tuvimos en el 43% de los pacientes problemas de punción, problemas con el montaje, alarmas, disfunción de catéter. Como veis, 50 versus 35, sí que hubieron más incidencias en el grupo de hemodiálisis autónoma, pero desde luego no fueron significativas y desde luego no determinaron un fracaso de la técnica. Así es que concluimos que en nuestra experiencia la realización de hemodiálisis domiciliaria autónoma se asocia a similares resultados que la asistida, siendo especialmente útiles en pacientes sin pareja. Lógico. Estos datos sugieren que la presencia de acompañamiento no es un requisito imprescindible para la realización de la hemodiálisis en el hogar, tal y como sugieren las guías clínicas, aunque lógicamente el grado de evidencia es escaso. De otro modo, podemos excluir hasta la mitad de pacientes que pueden beneficiarse de esta técnica. Así es que, por favor, rompan las barreras y muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿La diferencia en pacientes activos o no activos en lista de espera de trasplante era similar en ambos grupos? Sí, era similar. Por falta de tiempo no he podido presentar, y la comorbilidad, un montón de cosas. El índice de Charlson y todo similar. ¿Y habéis hecho alguna escala de capacidad funcional? Fijaos, eran pacientes más jóvenes, pero con a lo mejor terceros trasplantes. O sea, que cuando metías todo en, claramente no estaban mejor. Súper interesante, sí, sí. ¿Alguna pregunta más? Un segundito que le llegue el micrófono para que lo puedan grabar. Los pacientes que se hacían la diálisis no acompañada estaban totalmente solos en casa, no había ninguna... Absolutamente solos. De hecho, algunos tienen pareja y dicen que siempre lo hacen cuando la pareja está trabajando o no está, para no robarle tiempo a la pareja. Esto está súper descrito, quiero decir. Lo que pasa es que los estudios son observacionales y por eso las guías solo pueden sugerir. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a la siguiente. Bueno, papel actual de la hemodiálisis en el tratamiento del mieloma múltiple. Presenta la doctora Claudia Muñoz Martínez del Hospital Universitario de Jaén. Gracias por la presentación. Bueno, como todos sabemos, la afectación renal en el mieloma múltiple es frecuente, estando presente hasta en un 50% de los pacientes. De hecho, incluso hasta un 10% de ellos pueden requerir terapia renal sustitutiva.
La lesión renal sin duda más característica en esta patología es la nefropatía por cilindro o riñón de mieloma, que se caracteriza por la precipitación de las cadenas ligeras a nivel intratubular. Es importante en el tratamiento de esta patología el inicio precoz de la quimioterapia y, de hecho, también existen estudios que avalan el uso concomitante junto de la quimioterapia de técnicas de depuración de cadenas ligeras para el pronóstico de la enfermedad renal. A lo largo del tiempo han ido surgiendo diferentes técnicas, inicialmente la plasmaféresis y más adelante otro tipo de membrana, que han tenido su implicación en la depuración de cadenas ligeras. Sin embargo, los estudios que hay publicados hasta la fecha son pocos y el tamaño muestral es pequeño, de modo que ninguna técnica ha encontrado superioridad respecto a otra. Después de la plasmaféresis surgieron estos filtros, las membranas de high cutoff, HCO. Eran membranas con un poro grande, se realizaban diálisis de larga duración en las que eran necesarios reponer factores como albúmina, fósforo, magnesio. A pesar de que hay estudios observacionales con buenos resultados en cuanto a la reducción de las cadenas ligeras y a la independencia de diálisis en estos pacientes, los dos grandes estudios hasta la fecha que se han realizado randomizados, comparando grupos de pacientes con filtros de high cutoff con pacientes en hemodiálisis convencional, no han tenido resultados concluyentes. De modo que han ido surgiendo otras alternativas. Dentro de ellas también están las membranas de polimetilmetacrilato, de PMMA. Son membranas que eliminan eficazmente cadenas, especialmente lambda, y tienen propiedades absortivas. Este estudio, publicado en el American Journal, habla de una serie de pacientes, 17 pacientes, que fueron tratados con estos filtros de PMMA, 6 horas eran las sesiones, y hablan de que 12 pacientes, lo que suponía un 70% de la muestra, quedó libre de hemodiálisis. Por otro lado, también tenemos la hemodiafiltración con regeneración de ultrafiltrado, la HFR supra, que se ha visto útil reduciendo el número de cadenas, especialmente aquí capa. Utiliza convección, absorción a través de una resina y difusión. Este estudio, publicado por el Grupo de Córdoba, habla de 9 pacientes, 5 mielomas capa y 4 mielomas lambda, que se sometieron a esta técnica y demostró su eficacia en la reducción de cadenas, especialmente capa, llegando a quedar libre de hemodiálisis hasta un 33% de pacientes. Por tanto, como hemos dicho, no hay una técnica que sea gold estándar y decidimos realizar este trabajo para revisar la experiencia en nuestro centro en cuanto a la función renal final con las distintas técnicas de depuración de cadenas ligeras en pacientes con riñón de mieloma. Para ello seleccionamos un total de 26 pacientes diagnosticados de riñón de mieloma entre diciembre de 2008 y noviembre de 2021 que se sometieron a una técnica de quimioterapia y de depuración de cadenas ligeras. Inicialmente realizamos un estudio descriptivo y posteriormente dividimos a los pacientes en función de la técnica empleada, de modo que 6 pacientes del total se incluyeron en el grupo de filtros de high cutoff, de HCO, 9 pacientes se incluyeron en el grupo de hemodiálisis con membrana de polimetilmetacrilato, de PMMA, y 10 pacientes en el grupo de hemodiafiltración con regeneración del ultrafiltrado. ¿Vale? Un paciente se quedó fuera del estudio comparativo porque solamente uno recibió plasmaféresis. Como puntualización, decir que los pacientes es importante que sepamos que seguían con la diálisis hasta que quedaban libres de diálisis o bien hasta que las cadenas ligeras en sangre bajaban por debajo de 500 miligramos litro. Además, en el grupo de PMMA se realizaba un recambio del filtro a las 2 horas por saturación del mismo. Entonces, realizamos un análisis comparativo entre estos 3 grupos, sobre todo para ver función renal final en base a creatinina sérica al finalizar el tratamiento con la diálisis y la independencia de la técnica. En el estudio descriptivo vemos que más de un 50% eran varones con una edad media de 70 años. El tipo de mieloma está recogido dentro de cada grupo. Un 76% de pacientes se presentó como un fracaso renal agudo y la mayoría de los pacientes, un 42%, recibió como quimioterapia bortezomib junto de desametasona. La creatinina media al inicio del tratamiento fue de 10 miligramos decilitro y al finalizar el tratamiento con la diálisis de 4 miligramos decilitro. La mediana de cadenas ligeras al inicio del tratamiento con las técnicas fue de 11.051 miligramos litro y al finalizar las técnicas de 441 miligramos litro. Y es importante destacar que del total de nuestros pacientes, 14, lo que suponía más de un 50%, quedó independiente de diálisis. Al realizar el estudio comparativo, observamos que en el grupo de HCO y en el grupo de HFR supra conseguimos una creatinina final más baja, mejor, que en el grupo de PMMA, teniendo resultados estadísticamente significativos. No encontramos, sin embargo, diferencias al comparar el grupo de HCO con el grupo de HFR supra.
Y así como tampoco encontramos diferencia al comparar los 3 grupos en relación a la mediana de cadena al inicio y al finalizar el tratamiento. En cuanto a independencia de diálisis, en el grupo de HCO, un 83% quedó libre de diálisis frente a un 22% en el grupo de PMMA. Y en el grupo de HFR Supra, un 70%, lo que suponía 7 pacientes, quedaron libres de diálisis en comparación con el 22% de pacientes del grupo de PMMA. No encontramos de nuevo diferencia al comparar el grupo de HCO con el de HFR Supra. Y en relación al número de sesiones realizadas, vimos que habíamos realizado menor número de sesiones en el grupo de HFR Supra que en el grupo de filtros de High Cutoff, con una P de 0,02. Como limitaciones importantes del estudio, he de decir que la decisión acerca del tipo de técnica empleada se veía influenciada también en parte por la disponibilidad de esta en cada momento. Esto podría justificar quizá los resultados obtenidos con los filtros de PMMA, ya que un importante grupo de pacientes eran mieloma de tipo kappa. Por supuesto, un estudio observacional retrospectivo, los pacientes estaban aleatorizados y hay datos que no hemos podido analizar por no haber podido recogerse. Sin embargo, como fortaleza, decir que hasta la fecha y que tengamos conocimiento, uno de los primeros estudios que compara estos 3 tipos de técnicas de hemodiálisis en pacientes con nefropatía por cilindro en el mismo centro, y a pesar de que el tamaño muestral es pequeño, sí que es mayor que el de otros estudios publicados hasta la fecha. Como conclusiones, el inicio precoz del tratamiento combinado con quimioterapia y técnica de depuración de cadena ligera en el riñón de mieloma es la clave del pronóstico renal. En nuestra serie, más del 50% de pacientes quedaron libres de diálisis. Los grupos con High Cutoff y con hemodiálisis con regeneración del ultrafiltrado consiguieron una mejor función renal final, habiendo realizado menos sesiones con esta última técnica. Es importante individualizar el tipo de técnica en función del paciente y los recursos disponibles en cada centro. Y, por supuesto, son necesarios estudios prospectivos, randomizados y multicéntricos que comparen las técnicas existentes de depuración de cadenas ligeras para arrojar más información en el pronóstico del riñón del mieloma. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Celia. Perdón. Me parece un trabajo muy interesante y una pregunta tengo. Si has encontrado diferencias en cuanto a la supervivencia, a la mejoría de la función renal entre las diferentes técnicas, sin embargo, has dicho que la depuración de cadenas ligeras era prácticamente igual, ¿no?, entre las diferentes técnicas. Sí. Entonces, ¿cómo explicas esa mejoría en la función renal si el procedimiento lo que hace es bajar las cadenas ligeras y las bajan lo mismo las 3 técnicas, ¿no? Bueno, también puede estar influenciado por el avance de las técnicas de quimioterapia que ha habido a lo largo del tiempo. Es verdad que hay muchos factores que pueden influir. Por ejemplo, antes es verdad que los hematólogos utilizaban doble terapia, ahora se utiliza triple terapia. Eso también puede influir un poco en los resultados, independientemente de la técnica que esté utilizando. En fin, y de todas formas, pues las primeras membranas que utilizamos fueron de High Cutoff y después han quedado en desuso por el alto coste económico. Esas sí que es verdad que han demostrado una eliminación bastante grande de cadenas, pero también se han relacionado quizás con aumento de otros eventos como infecciones. En fin, un poco puede haber influido varios factores. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Enhorabuena por la presentación. Pasamos a la siguiente comunicación. Presenta Óscar García Uriarte, del Hospital Universitario de Álava, fibrilación auricular y anticoagulación en pacientes en hemodiálisis. Cuando quieras. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la oportunidad. El doctor García Uriarte no ha podido acudir, ¿vale? Soy Israel Fernández, residente de 4º año y vengo a hacer la presentación. Vale, declaro que no tengo ningún conflicto de intereses. Como a modo de introducción, sabemos que la FA es la arritmia más frecuente tanto en pacientes en hemodiálisis como que no reciben hemodiálisis. La prevalencia está incrementada en la enfermedad renal crónica entre un 16 y un 21% y en hemodiálisis entre un 15 y un 40%. Tanto la enfermedad renal crónica como la fibrilación auricular son factores de riesgo para sufrir accidente cerebrovascular isquémico y enfermedad tromboembólica. El CHA2-VASc es el score recomendado para la estratificación del riesgo en enfermedad renal crónica y el aumento de sangrado utilizamos el HAS-BLEED. Vale. Sin embargo, el riesgo de accidente cerebrovascular isquémico
en pacientes en hemodiálisis probablemente puede ser inferior que en pacientes que no reciben hemodiálisis. Esto se debe porque las propias rachas intrasesión desencadenadas por las alteraciones hidroelectrolíticas y la inestabilidad en hemodinámica, estando los pacientes heparinizados, podría explicar esto que hemos comentado. Por otra parte, en este metaanálisis del JAMA, ¿vale?, donde se recogen 15 estudios, no solo esgrimó que no hay diferencias entre el uso de anticoagulantes orales frente a accidente cerebrovascular isquémico, sino que el uso de estos anticoagulantes orales típicos antivitamina K aumentaba el riesgo de sangrado. A esto se le suma que es muy difícil mantener el tiempo en rango terapéutico, ¿vale? Podría coincidir con periodos donde hubiese un defecto o hubiese unas dosis supraterapéuticas que nos producirían este aumento del riesgo de sangrado, ¿no? En este estudio de cohortes sueco vemos que los pacientes que estaban un 70% del tiempo en rango terapéutico, ¿vale?, disminuía el riesgo de sangrado, frente que no había diferencias de accidente cerebrovascular isquémico. Y bueno, quizás lo más importante es la estratificación de estos pacientes en hemodiálisis, ¿vale? Los estudios de validación muestran un débil rendimiento predictivo y una pobre calibración para el CHA2-VASc en pacientes en hemodiálisis para valorar el riesgo, ¿no?, de accidente cerebrovascular. De Vries ya propuso en el estudio Valkyria, ¿vale?, el uso de un score modificado, ¿vale?, del Dialysis Risk Score, donde utilizaba unos scores diferentes frente al CHA2-VASc, ¿vale? Daba muchísima importancia de 3 puntos a los pacientes que habían tenido un antecedente de ictus isquémico. Tanto la diabetes como la edad también eran importantes, ¿no?, para calcular el score, y también nos restaba un punto los pacientes que habían tenido un sangrado digestivo, ¿vale? Entonces, en el estudio Valkyria lo comparó frente a los pacientes que hubiesen recibido anticoagulación oral utilizando el score del CHA2-VASc, y solo el 40% hubiesen recibido anticoagulación con este nuevo score modificado, ¿vale? Entonces, nos planteamos una duda muy importante, ¿no? ¿Habría que anticoagular a los pacientes en hemodiálisis? ¿Y qué tanto por ciento, ¿no?, de pacientes en hemodiálisis deberíamos anticoagular? Vale, con esta duda diseñamos un estudio retrospectivo en nuestro hospital, ¿vale?, para ver la prevalencia de fibrilación auricular, para ver las puntuaciones que conseguíamos en los scores, tanto CHA2-VASc, HAS-BLEED, como el Dialysis Risk Score modificado, y qué tiempo en rango terapéutico tenían estos pacientes que utilizaban antivitamina K, ¿vale?, en nuestro caso, acenocumarol. Vale, los resultados fueron que entre los años entre abril de 2021 y febrero de 2022 teníamos 134 pacientes en hemodiálisis, 26 de ellos diagnosticados de fibrilación auricular, ¿vale?, con el inicio de antivitamina K en los pacientes que tenían un score en el CHA2-VASc mayor de 2, ¿no? La media de edad en los pacientes con fibrilación auricular no valvular era de 76 años, 69, más o menos 11,52. Vale, en cuanto a antecedentes personales, el 96% tenía hipertensión arterial, el 62% insuficiencia cardíaca, el 54% diabetes mellitus tipo 2, y el 12% un antecedente de accidente cerebrovascular isquémico. Como resultados tuvimos que en la puntuación del CHA2-VASc la media era de 4,27 más o menos 1,48, y en el HAS-BLEED riesgo de sangrado 3,73 más o menos 0,92. Esto nos llamó muchísimo la atención. Los porcentajes dentro del rango del tiempo terapéutico, ¿no? Únicamente el 28% estaban más de un 70% en tiempo en rango terapéutico, ¿vale? Como ya hemos dicho antes,
que se vio en el estudio de cohortes sueco, ¿vale? Estos pacientes son los que de verdad tienen un riesgo menor de sangrado, ¿vale? No diferencias significativas entre accidente cerebrovascular isquémico, pero sí en riesgo de sangrado. Y solo el 56% tenían un tiempo en rango terapéutico mayor del 50%. Como complicaciones importantes en estos pacientes que usábamos anticoagulantes orales antivitamina K fueron el 23%, 2 hematomas subdurales, un hematoma retroperitoneal, 2 hemorragias digestivas y una calcifilaxia relacionadas con los antivitamina K. Con el uso del Dialysis Risk Score, ¿vale?, propuesto en el Valkyria, solo se habrían anticoagulado 8 de estos 26 pacientes, que también es muy llamativo, ¿no? Solo el 30%. Ya para finalizar, como conclusiones, ¿vale?, que extrajimos de nuestro estudio, la prevalencia de fibrilación auricular en nuestra unidad era cercana al 20%, 19,4% realmente. Las puntuaciones de Charles-Bask y Hasblis indican elevados riesgos trombóticos y de sangrado. El uso de diferentes herramientas para la estratificación, incorporando el riesgo de sangrado, implica diferencias significativas en la indicación o no de anticoagulantes orales en los pacientes de fibrilación auricular, con fibrilación auricular en hemodiálisis. Y con el Dialysis Risk Score solo se habrían iniciado anticoagulantes orales en un tercio, ¿vale?, en un tercio de los pacientes comparados con el Charles-Bask. Y también el tiempo en rango terapéutico es muy bajo, hecho que podría hacer considerar o no el cambio de terapia anticoagulante con los nuevos anticoagulantes orales. Y ya como conclusión final, es necesaria la realización de estudios randomizados para valorar los diferentes tratamientos anticoagulantes versus a la no anticoagulación, así como diseñar herramientas específicas de estratificación de riesgo de accidente cerebrovascular y de sangrado en pacientes en hemodiálisis. Vale, muchas gracias. Milagros, cuando quieras. Hola. Bueno, me ha gustado mucho tu presentación y habéis puesto un punto muy importante, ¿no?, en el tema de la anticoagulación en hemodiálisis. Entonces, mi pregunta es, ¿con estos resultados habéis cambiado la práctica clínica habitual y habéis empezado a introducir más los anticoagulantes de acción directa? De hecho, con el hematólogo tenemos mucho contacto con el hematólogo que lleva todo el tema de la hemostasia, ¿no? Y le hemos propuesto desde hace años el cambio. Y parece ser que lo van a empezar a aceptar dentro de los siguientes meses. El cambio de anticoagulantes orales nuevos, ¿vale?, los ACODs. ¿Vale? Todos los pacientes de la unidad. Sí, para todos los pacientes. Y también probablemente tengamos en los próximos meses o incluso el próximo año la posibilidad de medir los niveles de estos nuevos anticoagulantes orales, que es también, pues eso, que es muy importante para los pacientes y vamos, va a ser muy interesante tenerlo como... ¿Y habéis cambiado el protocolo de anticoagulación en base a estos otros criterios adaptados a los de diálisis? De momento no, estamos en ello. Pero probablemente lo cambiemos, probablemente estamos en vías de hacerlo, sí. Gracias. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente. Relación del CA125 con el periodo interdiálisis y utilidad como marcador de hipotensión precoz en hemodiálisis. Presenta la doctora Celdeño, del Hospital Severo Ochoa, de Madrid, Leganés. Bueno, buenos días y gracias por la presentación. Bueno, como todos conocemos, la sobrehidratación es una importante causa de morbimortalidad entre nuestros pacientes en diálisis y de ahí nuestro objetivo constante en conseguir ese estado de equilibrio, ¿no?, ese estado de euvolemia. Sin embargo, a día de hoy no tenemos ningún gold estándar para evaluar este estado de hidratación, sino que nos basamos en un compendio de herramientas, entre los cuales los biomarcadores suponen un campo, la verdad, que bastante interesante, en el sentido que incluso han demostrado detectar una sobrehidratación subclínica, incluso previo a la aparición de la propia sintomatología.
Entre estos, el antígeno carcinoembrionario 125 ha demostrado tener relación con la gravedad de la congestión, incluso con el pronóstico de estos pacientes. Este biomarcador de congestión, como conocemos, está muy estudiado en el campo de la cardiología. Sin embargo, es cierto que en nuestros pacientes con enfermedad renal crónica terminal y en diálisis, pues existe escasa evidencia científica. En la bibliografía, de hecho, este es uno de los pocos estudios, por no decir, digamos, el único publicado a día de hoy, que evalúa el CA125 como marcador de congestión en una muestra de más de 400 pacientes en diálisis peritoneal y parece que sí que encuentra una relación estadísticamente significativa con la sobrehidratación y con otros biomarcadores de congestión como es el ProBNP. Es por ello que el principal objetivo de nuestro estudio fue valorar el CA125 como marcador de congestión entre nuestros pacientes de hemodiálisis y además evaluar si existía alguna relación del CA125 con variables hemodinámicas. Para ello, incluimos pacientes prevalentes de nuestra unidad de hemodiálisis hospitalaria que llevaran al menos 3 meses de tratamiento y todos seguían un esquema convencional de 3 sesiones a la semana. Medimos el CA125 en 2 periodos. Por un lado, en el periodo corto, es decir, el periodo interdiálisis de mitad de semana, correspondiendo a miércoles o jueves, y por otro lado, el periodo largo, es decir, el periodo interdiálisis de fin de semana, correspondiendo al lunes o martes. Además, incluimos datos correspondientes a todas las sesiones de hemodiálisis del último mes, un total de 12 sesiones, así como parámetros analíticos y de bioimpedancia. Nuestros resultados fueron los siguientes. Finalmente obtuvimos una muestra de 94 pacientes, aproximadamente el 30% eran mujeres, la edad media fue de 67 años, el 45% eran diabéticos, aproximadamente el 50% tenían algún antecedente de patología cardiovascular. La mediana de tiempo en diálisis fue de 44 meses, la modalidad de diálisis predominante fue la hemodiafiltración online. El tiempo medio de sesión fue de 260 minutos y el acceso vascular principal fue el catéter. Encontramos que existía correlación entre parámetros analíticos indirectos de sobrehidratación e inflamación subclínica con los niveles de CA125. Vimos que existía una correlación positiva con ProBNP, PCR y ferritina y una correlación negativa con albúmina, sodio y hemoglobina. Esta última fue la única que no resultó estadísticamente significativa. Al analizar los parámetros de sobrehidratación por bioimpedancia, en cuanto a la sobrehidratación absoluta, la media de nuestra muestra fue de 1,9 litros y sí que vimos que parecía que los niveles de CA125 eran mayores en aquellos con mayor sobrehidratación, pero estas diferencias solo fueron estadísticamente significativas cuando utilizábamos como punto de corte unos valores menores a los convencionales, de 1,1 litros. En cuanto a la sobrehidratación relativa, la media de nuestra muestra fue de un 11,4% y en este caso no encontramos diferencias estadísticamente significativas con los niveles de CA125 con ningún punto de corte. Quizás nuestros resultados puedan explicarse por nuestra política de ajuste exhaustivo del peso seco, que hace que nuestros pacientes realmente no lleguen a ese estado de congestión tisular en el que el CA125 ha demostrado tener una mayor utilidad. Siguiendo la línea de intentar demostrar que el CA125 pudiera ser un marcador de congestión en hemodiálisis, sí que medimos este biomarcador en los 2 periodos previamente descritos, esperando que en el periodo largo, en el que el paciente está 3 días sin tratamiento con unas ganancias de peso interdiálisis significativamente mayores, los niveles fueran superiores. No me pasa. Sin embargo, paradójicamente encontramos que los niveles de CA125 eran significativamente mayores en el periodo corto. Por último, para evaluar si existía alguna relación del CA125 con parámetros hemodinámicos, dividimos la muestra en 2. Por un lado, aquí a la izquierda están los pacientes en los que tendían a aumentar su tensión arterial durante la primera hora de la sesión con respecto a la tensión arterial medida pre-conexión, y a la derecha los que por el contrario tendían a disminuir su tensión arterial con respecto a la tensión arterial preconexión. Esto lo reprodujimos en la primera, en la segunda, en la tercera y en la cuarta hora de la sesión. Aquí vemos reflejada lo que es la primera mitad de la sesión, lo perteneciente a la primera y la segunda hora, y vimos que los niveles de CA125 eran significativamente menores en aquellos pacientes que tendían a disminuir su tensión arterial.
Sin embargo, esto en la segunda mitad de la sesión no lo vimos. No vimos diferencias estadísticamente significativas en los niveles de CA125 entre los dos grupos. La hemodinámica en diálisis es un tema complejo y poco estudiado. Quizás la hipotensión arterial tardía, esa que ocurre en la segunda mitad de la sesión, parece que sí que está más demostrado que tenga que ver con la tasa de ultrafiltración, así como con la compensación cardíaca y de resistencia periférica secundaria a esta ultrafiltración. Y en este sentido, los biosensores podrían ejercer cierta utilidad en el hecho de predecir y así poder evitar estos episodios de hipotensión arterial tardía. Sin embargo, la hipotensión arterial precoz sí que está menos estudiada aún, no se sabe del todo bien el mecanismo fisiopatológico, algunos creen que se puede deber a cambios en la osmolaridad y desde luego no disponemos de ninguna herramienta útil a día de hoy con lo que podamos predecir y así poder evitar estos episodios de hipotensión arterial precoz. Lo cual creo que sería bastante interesante porque sí que se ha demostrado que aquellos pacientes que sufren hipotensión arterial precoz tienen incluso una mayor mortalidad cardiovascular y por otras causas con respecto a aquellos que sufren hipotensiones arteriales tardías. Como conclusiones, los niveles de CA125 se relacionan en nuestra muestra con un mayor estado de sobrehidratación e inflamación subclínica. Sin embargo, sí que es verdad que no vimos una diferencia con los parámetros de sobrehidratación medidos por bioimpedancia, quizás por esto de que no se llega a este estado de congestión tisular. Los niveles séricos de CA125 difirieron en el periodo interdiálisis en nuestra muestra, siendo más elevados paradójicamente en periodo corto. A esto no le hemos encontrado una explicación, no podemos descartar que se deba a un efecto dilucional o a datos, o sea, a parámetros de cinética de la molécula en diálisis que desconocemos. Por último, el CA125 podría tener utilidad en la predicción del comportamiento hemodinámico precoz en aquella primera mitad de la sesión, que por norma general parece que se correlaciona un poco peor con parámetros de monitorización continua de volumen. Gracias. ¿Alguna pregunta? Pablo. ¿Tenéis recogido? Ah, perdón. Muchas gracias, Irene, me ha gustado mucho. Solo era un comentario. Efectivamente, el CA125 es de alto peso molecular. Nosotros lo hemos medido pre y post, con bioimpedancia pre y post, y lo que observamos paradójicamente es que, estando euhidratados postdiálisis, el CA125 aumenta. O sea que es un marcador, yo lo comparo con el FG23, es decir, es un marcador a largo plazo, pero que no se modifica por cambios agudos en la volemia. Lo digo porque quizá esto te pueda ser útil. Gracias. Muchas gracias. Yo quería preguntarte, ¿los pacientes con función renal residual, habéis visto el valor del parámetro del CA125? No incluimos, el parámetro de función renal residual, pero vale. Sí es algo que también queremos hacer. Sí, en relación con lo que además ha comentado Pablo. Muy bien. Muchas gracias. Enhorabuena. Pasamos a la siguiente comunicación, presentada por Manuel Benítez Sánchez, modelo de gemelo digital en hemodiálisis, algoritmos del Machine Learning, registros y cata, y es del Grupo de Estudio de la Calidad en Hemodiálisis, Hospital Zamacola de Cádiz. Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. Pues está mal, perdón. Que es que él viene primero. Son muchos. Mea culpa, perdón. Son muchos. Buenos Cuando días. quieran. En primer lugar, vamos a empezar haciendo una definición de lo que es un gemelo digital. Un gemelo digital es una réplica de su homólogo físico cuyo comportamiento y funcionamiento simula. El uso de este tipo de tecnología se inició en la industria aeroespacial, sobre todo en la NASA. Claro, cuando lanzan un cohete que vale tanto dinero, pues lógicamente hay que quedarse con una copia idéntica aquí por si surge algo, alguna avería, poder resolverlo aquí en vivo y en directo. Hay dos tipos grandes de gemelos digitales. Uno es el que se hace en tiempo real, que sería el tipo, el de la NASA. Para eso hace falta tecnología puntera y que coincida, como es tecnología de la cadena de bloques, blockchain, Internet de las cosas y metaverso fundamentalmente.
Y luego está el otro tipo de gemelo virtual, que es el más conocido y el más realizado, que se basa en la cantidad de datos que hay disponibles actualmente en todos sitios y, de hecho, bueno, pues seguramente las grandes Big Tech, tipo Amazon y Google, pues tendrán un gemelo digital de cada uno de nosotros. Eso por descontado. Lo que vamos a hacer nosotros, este tipo de gemelos digitales va con Machine Learning, con algoritmos de Machine Learning. ¿Y qué es el Machine Learning? Pues Machine Learning es aprovechar la capacidad que tienen los ordenadores para aprender por sí mismos sin haber sido específicamente programados para ello. De manera que encuentran patrones y asociaciones que se nos escapan a nosotros, ¿no? Y encuentran respuestas a preguntas que ni siquiera nos hemos planteado. Con esta introducción, pues el objetivo nuestro era hacer una colección de gemelos digitales, especialmente con el algoritmo Machine Learning, utilizando datos del registro SICATA. La población de estudio eran unos 29.189 pacientes, eran pacientes prevalentes en hemodiálisis. Es un estudio transversal, observacional, sin tiempo hasta el evento. La categoría diana se dicotomizó como 0 vivo, 1 exitus, y las variables predictoras pues fueron todas las variables recogidas en el registro con datos de comorbilidad, datos generales, estudio de anemia, eficacia de la diálisis y metabolismo mineral. Este es el flujo de trabajo y todos los algoritmos de Machine Learning que se han realizado. La población de estudio se segmentó en dos conjuntos de datos, el training set con el 60% de los datos. Con este conjunto se hizo el desarrollo de los modelos y el entrenamiento. El entrenamiento de un modelo de Machine Learning es enfrentar al modelo con datos. Él hace una matriz de confusión, coge los casos más clasificados, los pondera con la tasa de aprendizaje y la siguiente iteración mejora para acercar lo predicho por el modelo a lo observado en la realidad. Con el 40% restante de los datos, lo que se hace es evaluar el desempeño del modelo, es decir, cómo de preciso es decir, lo bien que clasifica, en este caso, paciente que sobrevive y paciente que fallece, lo que llaman precisión o lo que todos conocemos como áreas bajo la curva ROC. Luego también se hace la predicción, lógicamente, para eso es el modelo, para predecir quién vive y quién no, y también para hacer la explicación del modelo, que son sobre todo modelos caja negra, que se conoce bien cómo entra la información, pero no la salida del modelo. De todos los que hemos hecho, el que tiene más rendimiento diagnóstico es el Gradient Boosting Machine, que tiene un área bajo la curva del 87%, y este sería, digámoslo así, el perfil del gemelo digital con mayor supervivencia. Tienen una edad inferior a los 45 años, están incluidos en lista de espera de trasplante, mayor tiempo de duración de la hemodiálisis, dosis baja de eritropoyetina, niveles séricos normales o altos de albúmina y una masa corporal mayor de 21. Aquí, teóricamente, se había terminado el estudio, pero al ver esta gráfica, que esto es la salida de la explicación que hemos comentado antes mediante los valores de Shapley, vemos que cada valor en azul sería el valor mínimo de esa variable, en rojo el máximo. En este caso sería la variable supervivencia. La explicación es que a partir de 0 hacia la derecha, el valor que toma la variable iría a favor de la variable objetivo y hacia la izquierda sería en contra. Como vemos, los pacientes que son incluidos en lista de espera de trasplante, tienen una duración de la sesión de diálisis mayor, menor índice de masa corporal, mayor nivel de hemoglobina, menor nivel de hematocrito y menor dosis de EPO, tienen más supervivencia. Esa dicotomía o esa disfunción entre hemoglobina y hematocrito nos hizo sospechar de que había realmente otros factores que no tuvimos en cuenta a la hora de hacer el modelo, y era el volumen. Como teníamos datos, lo que hicimos fue elaborar otra variable que fue la ratio de ultrafiltración, calculada como el cociente entre la ganancia interdiálisis, el peso seco del paciente y la duración de la sesión en horas. La media de la ratio fue de 8,1 y la mediana de 5,7. Al hacer un algoritmo de regresión logística, ya vemos que la ratio de ultrafiltración se incluye entre las variables predictoras de supervivencia
y con objeto de cuantificar exactamente cómo afectaba a la supervivencia, segmentamos la población según esa ratio de ultrafiltración. Hicimos 3 grupos, por debajo de 4 mililitros, kilo y hora, entre 5 y 9 y mayores de 9. Según este algoritmo, la supervivencia, es decir, la mortalidad, aumentaba un 5% por cada mililitro, kilo y hora que subía la ultrafiltración a partir de la basal. De manera que los pacientes del segundo grupo tenían un incremento de supervivencia de un 17%, de forma estadísticamente significativa, y los pacientes del grupo 3 tenían un 24% de mortalidad, también de forma significativamente estadística. Como conclusiones, Machine Learning nos ha revelado la respuesta a una pregunta que no lo hicimos inicialmente, porque el modelo era, el planteamiento era hacer un gemelo digital, y bueno, en el estudio ha resultado que esa tasa segura de ultrafiltración es igual o inferior a 4 mililitros kilo y hora. Necesitamos conocer exactamente cuál es la ratio de ultrafiltración segura en cada paciente y, con arreglo a eso, establecer el tiempo de hemodiálisis. ¿Es necesario monitorizar la hipoxia tisular durante la sesión de hemodiálisis? Esto sería una pregunta también a responder en futuros estudios. Y es posible que esa tasa de mortalidad cardiovascular en hemodiálisis, que no terminamos de descender, se pueda deber a una hipoxia tisular que ni monitorizamos actualmente. Por eso es lo de monitorizar la posible hipoxia tisular de forma continua, con esto a ver si disminuimos la mortalidad cardiovascular. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta en la sala? Por allí. Y luego por allí. Manolo, muchísimas enhorabuena. No se oye el micrófono. Darte la enhorabuena por el trabajo. ¿Hemos tenido en cuenta la función renal residual? Me refiero por el tema de la ultrafiltración. No lo hemos tenido en cuenta. Los cálculos no los hemos tenido en cuenta. Pero, sin embargo, en el CICATA sí se recoge. Sí, pero no para este estudio. No la tengo en cuenta yo en este estudio. Vale. Bueno, yo enhorabuena porque me parece que esto es añadir una tecnología a algo que, bueno, que nos puede ayudar en encontrar variables predictoras. La cosa es que yo creo que las variables que habéis encontrado, salvo el punto de corte de la tasa de ultrafiltración, son variables ya que las conocíamos, ¿no?, que impactaban en la supervivencia. No quiero decir que desmerezca el trabajo, pero mi idea sería, ¿por qué no metemos a este tipo de tecnología variables que nunca hemos pensado, los clínicos, que puedan influir en la supervivencia, ¿no? Porque, claro, el que esté en lista de espera, el que sea más joven, todo esto ya lo sabemos. Pero para avanzar en otras variables yo metería variables que no se nos ha alcanzado todavía que pueden influir en la supervivencia y aprovechar esta tecnología a ver si aporta algo. Bueno, esta tecnología aporta, es decir, el planteamiento original de este estudio fue hacer un estudio sobre la calidad asistencial. De hecho, era un trabajo fin de máster o de diploma universitario sobre calidad asistencial. Ese era el objetivo del estudio. Entonces, lo que me extrañó a mí fue ese resultado, esa dicotomía entre que tanto el valor bajo de hematocrito como el alto de hemoglobina influían los dos positivamente en cuanto a aumentar la supervivencia, lo cual pues va en contra del sentido común clínico, porque el hematocrito siempre consideramos que la hemoglobina y el hematocrito van paralelos. En este caso, bueno, pues será un problema del algoritmo Gradient Boosting Machine que no, pero esto lo que demuestra es que ese algoritmo es capaz de diseccionar la fórmula del hematocrito, es decir, ver qué función tiene cada uno de los componentes por separado, la hemoglobina y el volumen. Entonces, claro, eso me trajo a mí, eso es lo nuevo del planteamiento del estudio, ¿no? Y luego, por supuesto, otra conclusión interesante puede ser que Machine Learning y estadística multivariante clásica no están reñidos, es decir, se pueden utilizar los dos. De hecho, lo lógico siempre es utilizar un algoritmo de Machine Learning para hacer un análisis exploratorio de todas las variables, pues normalmente se meten todas las variables de las que se disponen, y aquí se metieron todas. Pero, claro, todas las variables que son de calidad menos. Bueno, la función residual, que en este caso no se tiene en cuenta porque tampoco se recoge de forma sistemática
en todos los registros de SICATA. Hay muchos valores faltantes. Y eso es las dos novedades importantes, diría yo. Muchísimas gracias. Gracias. Pasamos al siguiente. El CA 125, marcador de congestión en los pacientes en hemodiálisis, presenta el doctor Caballero Cebrián, espero, del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Yo soy Fernando Caballero Cebrián, residente de tercer año del Hospital Ramón y Cajal, y venimos a traer un trabajo sobre CA 125, un poco ampliando lo que ha dicho previamente la compañera. No tengo ningún conflicto de intereses y este es el índice que voy a seguir en la presentación. Respecto a la primera pregunta sobre qué es el CA 125, pues es una glicoproteína de gran tamaño, como ha dicho antes el compañero, que se sintetiza en varios tejidos, entre ellos en las células mesoteliales de pleura, peritoneo y pericardio, y que tradicionalmente se ha utilizado como un marcador de neoplasias ováricas, sobre todo malignas, pero que recientemente ha cobrado interés al ser asociado como un marcador de congestión, porque se ha visto que en situaciones de sobrecarga hidrosalina, todavía por mecanismos fisiopatológicos no del todo conocidos, pues aumentan los niveles de este marcador en sangre. El uso del CA 125 sobre todo viene de estudios hechos en población con insuficiencia cardíaca, dado que se ha visto que en pacientes que sufren un episodio de descompensación de insuficiencia cardíaca, hasta 2/3 de ellos tienen niveles altos. Además de relacionarse con la congestión, también se ha relacionado con el pronóstico, sobre todo de reingreso por insuficiencia cardíaca y también por mortalidad al año. Y cuando hablamos de niveles altos todavía no se conoce un punto de corte, se habla de 35, que es el que con mayor frecuencia se utiliza en la literatura, aunque es verdad que hay nuevos estudios que hablan de puntos de corte incluso algo más bajos. En comparación con otros biomarcadores, el CA 125, como digo, es de un peso molecular mayor, tiene una vida media también más larga, en torno a 5 o 12 días, a diferencia del BNP, que es cerca de minutos, y a diferencia de este no se modifica por la edad, función renal ni tampoco fracción de eyección de ventrículo izquierdo, además de ser un biomarcador sobre todo de situaciones de sobrecarga derecha. Aunque he dicho que no se relaciona con la función renal, es verdad que la población con enfermedad renal crónica avanzada y en diálisis se han excluido de los estudios hechos en insuficiencia cardíaca y hay bastantes pocos estudios hechos en población en diálisis, tanto peritoneal como hemodiálisis. Además del estudio que ha presentado la compañera, hay alguno en hemodiálisis, como este que presento, que compara individuos sanos con población en hemodiálisis y se ve que esta segunda población tiene niveles de CA 125 significativamente más altos y luego además se encuentra en asociación con parámetros ecocardiográficos, también con niveles de albúmina y marcadores analíticos de inflamación. Teniendo en cuenta esto, nosotros hicimos un trabajo en nuestra sala de diálisis para conocer los niveles de CA 125 en nuestra población y también conocer si hay variabilidad entre medirlo antes y después de la sesión, sobre todo en una población que está mayoritariamente en hemodiafiltración online. Y luego relacionarlo con ciertas variables clínicas que podrían influir en los niveles del marcador en sangre. Fue de diseño transversal, unicéntrico, incluimos a 57 pacientes, analizamos variables demográficas, clínicas y analíticas y el método de medición de CA 125 en nuestro laboratorio fue inmunoanálisis de micropartículas quimiluminiscentes, que es el estándar, al menos el descrito en los principales ensayos. Esta tabla resume las características basales de nuestra población, con una edad media de 67 años, un 50% diabéticos, la mayoría utilizaban antihipertensivos, hasta un 50% de ellos beta-bloqueantes, la ganancia ponderal media fue de 2,8 kilos y teníamos a un 20% de nuestra población en régimen incremental de 2 sesiones por semana. Hasta el 63% conservaban diuresis residual y de los que la conservaban la media era en torno a 1 litro. Los niveles medios de albúmina fueron de 3,2 gramos de decilitro, el índice de Charson de 6 y la FEBI de 57%. Como comentaba antes el compañero, nosotros también encontramos que los niveles de CA 125 eran un poquito más altos después de la sesión de diálisis, pero es verdad que no había diferencias estadísticamente significativas entre medirlo antes o después. La media fue de en torno a 38 y la mediana de 18.
Y además, en cuanto a los puntos de corte, encontramos que hasta el 73% de nuestros pacientes presentaban niveles por debajo de 35, que es el que se ha visto en los principales ensayos de insuficiencia cardíaca, que son, digamos, a partir de por debajo de ese nivel, el pronóstico parece que algo mejor. Teniendo en cuenta esto, dividimos a los pacientes en función de si tenían los niveles por encima o por debajo de 35 y encontramos que los que lo tenían por encima de este punto de corte eran significativamente más altos y con mayores y con más comorbilidades. No encontramos diferencias en cuanto a los niveles de BNP en un grupo y otro, pero es verdad que nuestra N que analizamos fue pequeña, fue solamente de 19 pacientes. Y sí que encontramos una tendencia a que los pacientes con CEAs también más altos tenían BNPs también mayores. En cuanto a las otras variables, tampoco hubo diferencias en porcentaje de diabéticos o que utilizaban antihipertensivos y, al igual que pasaba con el BNP, había una tendencia a que los pacientes que estaban en régimen incremental tenían niveles de CA125 algo más altos, pero sin encontrar significación estadística. Y luego también encontramos que había un mayor porcentaje de pacientes con niveles altos que utilizaban betabloqueantes, seguramente porque se asociaban a fracción de eyección de ventrículo izquierdo y una situación cardiológica algo peor. En cuanto al análisis de correlación, lo único que encontramos fue una correlación negativa con respecto a los niveles de albúmina, como ya se ha descrito en otros estudios. Y en cuanto a las limitaciones, bueno, pues además del tamaño muestral relativamente pequeño, pues nosotros no lo correlacionamos con otros marcadores de congestión, como la bioimpedanciometría o la ecografía, y tampoco hicimos una medición seriada del CA125, sino que solamente lo medimos de forma puntual. Entonces, como conclusiones, pues podemos decir que los niveles de CA125 en población en hemodiálisis son mayores que en la población general, que la mayoría de nuestros pacientes presentaron un valor dentro del rango establecido de la normalidad, sin haber diferencias entre medirlo antes y después de la sesión, y que los pacientes más mayores, con más comorbilidades, menor FEBI y menores niveles de albúmina, parece que son los que tuvieron niveles más elevados de CA125. Y es necesaria pues, su correlación con otros marcadores de congestión y, sobre todo, con su seguimiento para poder hablar de un papel en esta población. Muchas gracias. Muchas gracias. Enhorabuena por el trabajo. ¿Alguna pregunta en la sala? Nada, decir, vais a ampliar el tamaño muestral porque, aunque no sale significativo con la diuresis residual y con el NT-proBNP, vamos por el tamaño muestral, claramente. Seguramente. ¿No? Probablemente. Sí, nos gustaría también aplicarlo a la población en diálisis peritoneal. Súper. Y, sobre todo, medirlo de forma seriada para poder... Sobre todo, yo creo que el mayor interés estará en el pronóstico. Si es un marcador de pronóstico, igual que en insuficiencia cardíaca. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente comunicación. Presenta Marcos García Olegario, impacto del ejercicio físico intradiálisis en el rendimiento físico de pacientes prevalentes en hemodiálisis, del Grupo de Trabajo Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo. Cuando quieras. Bueno, buenos días. Gracias por la presentación. Simplemente, como dato antes de empezar la charla, me gustaría deciros que el programa de ejercicio en la Fundación se ha establecido como una actividad estable durante ya 8 años que llevamos en la Fundación haciendo el ejercicio, ¿vale? No tengo conflicto de intereses y, como introducción, simplemente comentaros que la hemodiálisis, como todos sabemos, es un proceso crónico, continuo, de alta duración y frecuencia a lo largo de la vida. Su objetivo es restaurar el entorno de fluidos intracelular y, si además añadimos que es bastante agresivo para el paciente, tenemos que tener en cuenta que el paciente va a aumentar el sedentarismo, disminuye los niveles de actividad física, por tanto, disminuye la calidad de vida y, por tanto, también su supervivencia. Si a este proceso de hemodiálisis le añadimos el programa de ejercicio físico, vamos a encontrar que los niveles de actividad física van a aumentar. También el rendimiento físico, en cuanto a la función cognitiva, también, y a la autonomía del paciente se va a ver mejorada. Así como disminuirá el riesgo de caídas, la sarcopenia, la fragilidad y también la ansiedad y depresión. Aunque no es objeto de este estudio, se obtienen bastantes beneficios, múltiples beneficios a nivel social, nutricional, clínico y psicológico. También, además, está muy bien tolerado por todos los pacientes, pero siempre y cuando se tenga en cuenta que sea progresivo e individualizado para cada uno de ellos.
Los objetivos de este estudio fueron estudiar el impacto sobre el rendimiento físico de un programa de ejercicio físico intradiálisis y, como más específicos, teníamos que ver si hay un efecto sobre los niveles de fuerza, tanto en nivel miembro superior y miembro inferior, verificar si este programa de ejercicio intradiálisis mejora con el riesgo de caídas y explorar también si mejora la capacidad cardiovascular. En cuanto a la metodología, es un estudio prospectivo longitudinal no aleatorizado, con una muestra de 521 pacientes en 6 centros de la Fundación Renal, 4 en Madrid y 2 en Galicia. Cabe destacar que no disponemos de valoración post de 213 pacientes por diferentes causas justificadas, como vemos en pantalla, obteniendo 308 pacientes como tamaño muestra al final. La metodología, en cuanto al procedimiento, nosotros realizamos una evaluación médica para ver qué pacientes son aptos o no aptos para llevar a cabo el programa y necesitamos unos criterios de inclusión como estos que vienen aquí. Hemodiálisis desde al menos 3 meses, una situación clínica estable, una anemia controlada, un acceso vascular normofuncional y conocimiento suficiente del idioma que se presenta con el consentimiento informado que debe firmar el paciente para ver si quiere o no quiere participar en el programa. Que no me pasa. Gracias. Posteriormente realizamos una evaluación física previa para ver el estado inicial en el que se encuentra el paciente a nivel funcional y realizamos estas 4 pruebas que vemos en pantalla. Primeramente, la dinamometría manual es un predictor muy potente de sarcopenia y en el que el paciente se tiene que colocar en bipedestación con el brazo separado del cuerpo y a la voz de ya le tenemos que decir que apriete todo lo que pueda. El Time Up and Go es una prueba que mide el equilibrio y agilidad del paciente, equilibrio dinámico, perdón, y simplemente trata de que el paciente se levante de una silla, recorra 3 metros, se vuelva a dar la vuelta y se siente en la silla. De nuevo, mediremos el tiempo establecido para la prueba. El Sit to Stand to Sit de 10 repeticiones, simplemente el paciente tiene que realizar 10 sentadillas, por tanto, mide la fuerza del tren inferior. Y el 6-Minute Walk Test es una prueba de capacidad cardiovascular, de función cardiorrespiratoria, en el que el paciente, dependiendo de las medidas de las instalaciones que tengamos, tendremos que realizar una serie de caminatas durante 6 minutos, de tal manera que mediremos la distancia total que el paciente es capaz de realizar. Por otro lado, para los pacientes que son mayores de 70 años o que tengan un indicio de fragilidad bastante severo, realizamos el SPPB. Es una prueba que mide equilibrio estático, el STS5 igual que el STS10 y la velocidad de la marcha de 4 metros. Cabe destacar que esta prueba tiene un total de 12 puntos y se considera fragilidad o indicios de fragilidad por debajo de 10. Además, pasamos el cuestionario PASE, Physical Activity Scale Elderly, que mide el nivel de actividad física que tiene el paciente durante los últimos 7 días. Además, la planificación del ejercicio que nosotros realizamos, solamente realizamos ejercicios del tren inferior por acceso vascular. Tenemos prohibido realizar ejercicios del brazo, en este caso. Realizamos todo el entrenamiento durante 2 temporadas, de septiembre a junio, que es el año académico realmente que nos tenemos en cuenta por que nos ceden alumnos de prácticas de convenio que tenemos con las distintas universidades. Entrenamos 1 o 2 días a la semana, durante 30 minutos a 1 hora con cada uno de los pacientes y con una escala de esfuerzo percibido del 12 al 14, que supone un 70% de intensidad más o menos en el paciente. Aquí podemos observar algún paciente realizando pedalina, otros ejercicios de fuerza y en el material que utilizamos pueden ser aros de pilates, bandas elásticas, pelotas de foam, lastres y pedalinas. En cuanto a los resultados de incapacidad funcional, podemos observar que hay una mejora significativa en la fuerza de miembros superiores, dinamometría, tanto en la derecha como en la izquierda. Ocurre lo mismo con el riesgo de caídas y la fuerza en miembros inferiores. Se puede observar también una mejora significativa. En la capacidad cardiovascular pasa exactamente lo mismo. Todo esto se debe muchas veces porque la capacidad que tiene, el nivel de actividad física que tienen los pacientes en hemodiálisis es muy escaso. A nada que realicen cualquier tipo de actividad y durante un tiempo continuo, regular, supervisado, las mejoras van a ser bastante fructíferas. En cuanto a la valoración de capacidad funcional y fragilidad medidas con el SPPB, también obtenemos una significación bastante importante.
En los niveles de actividad física no encontramos una mejora significativa, pero podemos observar que tanto en el pre como en el post hay una diferencia de nivel de actividad. Como he comentado, los niveles de actividad de los pacientes al inicio resultan bastante escasos y se incrementan con el paso del tiempo y la intervención del ejercicio físico. En cuanto a una discusión de una revisión de metaanálisis de 27 artículos, podemos encontrar que en todos que miden esta capacidad física en cuanto a las pruebas que os he comentado anteriormente, las mejoras significativas se corresponden en todos los artículos, en la mayoría de ellos, concretando que el ejercicio en general, cuanto más frecuencia, independientemente de la modalidad y el momento de realización, mejora la capacidad funcional del paciente y la distancia caminada. En cuanto a fortalezas y limitaciones de este estudio, podemos encontrar que el tamaño muestral es bastante elevado, ¿vale? Que realizamos 2 temporadas de entrenamiento de septiembre del 2020 a junio del 2022 y que valoramos bastantes pruebas de valoración de la capacidad física funcional, que eso también influye en los resultados. En cuanto a limitaciones, es verdad que perdimos bastantes pacientes por las causas justificadas que os hemos comentado durante estas 2 temporadas. Entrenamos de 1 a 2 días de la semana. Lo normal o lo más idóneo sería entrenar cuanto más frecuencia mejor, es decir, si van 3 días a la semana, pues 3 días a la semana que teníamos que tener entrenamiento. Y que es un estudio no aleatorizado, es decir, necesitamos unos criterios de inclusión y exclusión por parte del médico para aquellos que son aptos o no aptos para hacerlo. Para concluir, durante estos 2 años de entrenamiento de 1 a 2 días a la semana, hemos visto que hay mejoras significativas en el rendimiento físico, aumentando los niveles de fuerza en miembros inferiores y miembros superiores, y que ha mejorado la capacidad cardiovascular, así como la disminución del riesgo de discapacidad, disminuyendo el riesgo de caídas. Muchas gracias. Aquí. Bueno, enhorabuena por el trabajo. Muchas gracias. Hasta donde yo sé, el ejercicio físico, después del ejercicio físico hay una respuesta hipotensora, ¿no? Hay una disminución de la presión arterial. ¿Habéis mirado si hay más hipotensiones cuando estaban haciendo ejercicio físico frente a cuando no lo hacían? Sí, mira, nosotros lo que solemos hacer es entrenar siempre en las 2 primeras horas de diálisis, ¿vale? Más que nada por la hemodinámica que pueden sufrir los pacientes pasadas esas 2 horas y criterios médicos que tenemos que tener en cuenta. Nosotros siempre las 2 primeras horas es cuando tenemos que entrenar con los pacientes para evitar esas hipotensiones. Es verdad que en alguna situación se pueden dar hipotensiones, pero en el caso de que las haya, nosotros tenemos que tener contacto directo con las enfermeras y los médicos para que en ese caso tenemos que cesar la actividad y volver el próximo día. ¿Alguna pregunta más? Por ahí atrás. Y por aquí delante, ¿no? Buen día, Marcos. Felicitaciones por la presentación, me pareció muy buena. Mira, yo quería preguntarte una cosita porque me serviría en lo personal. ¿Por qué no has conseguido hacer que los pacientes hagan las 3 sesiones de ejercicio a la semana, ya que van? Y la segunda pregunta, ¿no has medido solamente el esfuerzo físico por la sensación? ¿No has tomado ningún otro parámetro para ver la intensidad de actividad física que hacían? Mira, a la primera pregunta te comento que simplemente por burocracia. Nosotros, al fin y al cabo, no llevamos muchos centros y nos tenemos que estar dividiendo entre un centro y otro. Si vamos de lunes, miércoles a viernes, el turno de lunes, miércoles, viernes a un centro tiene que ser dividido entre ambos. Por eso entrenamos de 1 a 2 días a la semana. Lo que tenemos en cuenta es que tenemos convenio con la Fundación Real Madrid, que nos ceden entrenadores deportivos, y convenio con distintas universidades a nivel Madrid y Galicia, que son los que se encargan muchas veces de estar 3 días a la semana entrenando. Con respecto a la segunda pregunta, nosotros medimos el esfuerzo percibido con la escala de Borg. Es muy subjetivo, pero no tenemos otra opción, a pesar de que están conectados y no podemos hacer... el gol estándar es el 1RM, pero es imposible hacerlo por las situaciones que tenemos en hemodiálisis. Felicitaciones por poder haber llegado con tanto tiempo con el programa. Gracias. Por aquí delante. Aquí delante hay uno.
Hola, enhorabuena por el trabajo. Yo me surgen dos dudas. La primera es, ¿registraste si los pacientes también hacían actividades parecidas en el domicilio? No, no teníamos registrado nada. Obviamente, seguramente los pacientes a nivel de vida particular, seguramente pues algunos realizan actividad física. No lo contemplamos, entonces no sabíamos. Vale. Y yo sé que no es el objetivo del estudio, me ha quedado claro, pero ¿sabes si hubieron mejoras a nivel de albúmina, de marcadores bioquímicos relacionados con el estado nutricional, o si pues, hacéis pruebas para ver la masa muscular, si ha habido un aumento o descenso de masa grasa? Eso es cosas que tenemos pendientes para el futuro. Hacer un poco más ecografías musculares, bioimpedancias, que nos permitan saber si realmente la masa muscular ha aumentado. Tenemos artículos bastante interesantes con respecto a mejoras a nivel psicológico. Nutricional todavía estamos trabajando en ello, pero estoy seguro de que muchas mejoras se producirán. Fantástico, muy bien, enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena. Muchas gracias. Gracias. Pasamos a la última presentación. Fragilidad social del paciente con enfermedad renal crónica en hemodiálisis y el papel de la Unidad de Trabajo Social Sanitario de Diaverum, Cataluña, Galicia y a nivel nacional, claro. Hola, buenos días. Soy Laura, trabajadora social sanitaria. La comunicación se titula Fragilidad social del paciente con enfermedad renal crónica en hemodiálisis y el papel de la Unidad de Trabajo Social Sanitario. Declaro ningún conflicto de interés. Para empezar, he creído conveniente contextualizar un poco lo que es el trabajo social, que seguramente trabajáis muchos de vosotros con alguna trabajadora social, pero hay un poco de desinformación seguramente, la asistenta, la de las ayudas. Entonces, pues para empezar, el trabajo social es la actividad de ayuda técnica y organizada ejercida sobre las personas, los grupos y las comunidades con el fin de procurar su más plena realización y así mejorar su bienestar mediante la activación tanto de los recursos internos de la persona como la de los externos. Por ello, el trabajo social sanitario es la especialidad del trabajo social que se desarrolla y se ejerce dentro del sistema sanitario y el objetivo del cual es facilitar una buena salud, prevenir la enfermedad y ayudar tanto al paciente como a sus familias, a resolver los problemas sociales y psicosociales relacionados con la enfermedad. Por lo tanto, el trabajo social sanitario identifica, diagnostica e interviene con los factores sociales que influyen en el mantenimiento de la salud. Por ello, al igual que el diagnóstico médico y de enfermería es importante, también lo es el diagnóstico social sanitario con el fin de conseguir un bienestar global. La enfermedad renal crónica es un proceso gradual y de larga duración que puede afectar a la calidad de vida de la persona afectada, sin excepción de edad o de condición. Los pacientes de hemodiálisis deben adaptarse a una nueva realidad por las consecuencias físicas, psicológicas y sociales, además de también por los nuevos hábitos y las nuevas rutinas que deben adaptarse después de tener que ir 3 días por semana a realizar un tratamiento 4 horas. Estas necesidades psicosociales requieren de atención social profesional y un acompañamiento social que se encargaría la unidad de trabajo social. Entendemos que el concepto de enfermedad ha ido evolucionando durante este tiempo. Ya no únicamente es la ausencia de enfermedad, sino que la evolución de la salud ha ido evolucionando conceptualmente, pasando de la ausencia de enfermedades a un bienestar global. Por eso, como os decía, la aportación del trabajo social sanitario es quien permite el abordaje integral del paciente. Para seguir con la introducción, me gustaría destacar y explicar un poco qué es el reconocimiento de grado de la discapacidad, que seguramente todos sabemos que existe, pero no muy bien, o tenemos algún desconocimiento porque no es nuestra área. Entonces, el reconocimiento de grado de la discapacidad es aquel documento administrativo que indica en porcentaje la discapacidad. Es el resultado de la interacción entre la deficiencia de una persona y las barreras del entorno. En esta valoración de la discapacidad se valoran las secuelas de las enfermedades en el desarrollo de las actividades de la vida diaria. Consideramos que a partir de un 33% de discapacidad
se reconoce. También es importante señalar que cualquier persona que se encuentra en hemodiálisis recibiendo un tratamiento sustitutivo recibe al menos un 65% de grado de la discapacidad. Con esto, son objeto de valoración de la discapacidad, tanto por un lado las discapacidades físicas, psíquicas, sensoriales y de la comunicación, pero también los factores sociales, el entorno familiar, la situación laboral, educativa y cultural, los cuales pueden dificultar la integración social. Este documento facilita el acceso a diversos derechos, servicios, programas y prestaciones. Por otro lado, también conoceréis el reconocimiento de la situación de dependencia. Es el estado en el que se encuentran las personas que por edad, enfermedad o discapacidad han perdido autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesitando de atención y ayuda de otra persona para realizar las actividades de la vida diaria. Nos sirve para acceder a diferentes prestaciones económicas y de servicios. Encontramos 3 grados según cada persona. El grado 1 es cuando al menos una vez al día necesita ayuda para esta realización. El grado 2, dependencia severa, al menos necesita 2 o 3 veces al día. Y por último, grado 3, gran dependencia, la persona necesita ayuda continua de otra persona por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial. Después de esta valoración y posterior reconocimiento del grado, se realiza el programa individual de atención, el PIA, que nos permite asignar el recurso más adiente a cada persona, como por ejemplo centro de día, recurso residencial, servicio de ayuda a domicilio o prestación por cuidador no profesional o vinculada al servicio. Cabe destacar que dependencia y discapacidad son 2 conceptos muy diferentes y que una persona con discapacidad puede mantener su autonomía y no estar en situación de dependencia. ¿Vale? El objetivo ha sido describir el perfil sociodemográfico y la afección social de los pacientes en hemodiálisis según el diagnóstico social sanitario. Para ello llevamos un estudio retrospectivo realizado mediante la consulta de la información almacenada en el registro electrónico de todos los pacientes permanentes en hemodiálisis. En un periodo de 12 meses se consultaron datos sociodemográficos e información biopsicosocial. Los resultados, encontramos que hubieron 621 pacientes, mayores había más hombres, un 62,3%, y nos encontramos ante una población añosa, un 74 años de media. Por otro lado, la mayoría de los pacientes se encuentran jubilados o son pensionistas. Destacar que un 19,6% de las mujeres no perciben ninguna prestación económica versus los hombres que solamente un 5,9%. Existe una mayor fragilidad económica entre las mujeres. Por falta de cotización, bueno, nos encontramos muchas pacientes que a lo largo no han cotizado y han trabajado en el domicilio familiar y por ello no están cobrando a día de hoy pues una jubilación o un SOBI o cualquier prestación. Destacar también que la dependencia de los pacientes en hemodiálisis es el diagnóstico social más relevante de la muestra estudiada. Voy a ir un poco más deprisa. En cuanto al grado de la discapacidad, tenemos un 28,5% de pacientes que sí que tienen reconocida una discapacidad superior al 66% y un elevado número de pacientes que no ha iniciado el trámite. En cuanto a la dependencia, un 19,1% tiene reconocido algún grado de dependencia, el grado 1 con un 41% es el grado más reconocido, seguido del grado 2. También encontramos un elevado número de pacientes sin el trámite realizado. Por último, destacar que la principal intervención de la unidad de trabajo social con el paciente ha sido orientarlo y asesorarlo. Una de nuestras principales funciones es apoyar, guiar y acompañar tanto al paciente como a la familia durante el tratamiento e intentar que el hecho de estar en hemodiálisis pues, no afecte o siga su vida como antes de iniciar el tratamiento. Entonces, es importante orientarlos hacia asociaciones de enfermos renales disponibles en la comunidad, para la gente más mayor, centros cívicos o casales para ellos, teleasistencia al botón, que mucha gente no desconoce de este servicio, detector de humo gas, los trámites que os he comentado de la dependencia o la discapacidad, tarjeta rosa, prestaciones económicos, servicio de orientación jurídica y orientación laboral. Cada vez nos encontramos
En este estudio no está reflejado, pero más pacientes, inmigrantes y que no conocen los recursos disponibles. Ay, perdón, en paso. Conclusiones. El perfil mayoritario son pacientes añosos, dependientes en su mayoría y con elevada fragilidad social y con falta de asesoramiento frente a los recursos disponibles y los trámites. El papel de la unidad de trabajo social es crucial para identificar los recursos disponibles y mejorar así su calidad de vida. Y el diagnóstico social, como os he dicho antes, es muy importante. Además, se tiene muy en cuenta para, si son aptos médicamente, que puedan entrar en lista de espera de trasplante renal. Y ya está. Que me he enrollado mucho, lo siento. Las limitaciones... Bueno, ya está. ¿Alguna pregunta? Por allí. Bueno, yo quiero dar la enhorabuena a la Sociedad Española de Nefrología porque estamos teniendo ponencias de atención integral del paciente, ¿no? Que haya deporte, trabajo social, o sea, enhorabuena a la sociedad primero. Y quería preguntarte, enhorabuena por vuestro trabajo, ¿cómo os organizáis? Quiero decir, ¿cómo organizáis el trabajo social en las unidades? Cuando entran a iniciar el tratamiento se hace una valoración inicial, no por el hecho de hacer diálisis, la persona tiene un problema social o tiene alguna necesidad, entonces puede ser que se opte por hacer un seguimiento anual. En el caso de que identifiquemos alguna problemática o falta, sobre todo falta de información de los recursos disponibles o los trámites o nada, simplemente con decirles, pues mira, es una persona viuda, vive solo, pues sería interesante ir a un centro cívico, pues realizar un seguimiento más exhaustivo, pues semanalmente. Los vemos semanalmente, entonces eso nos permite crear un vínculo mucho más cercano que, por ejemplo, la trabajadora social del ambulatorio, la del hospital. Entonces nos facilita este vínculo con la persona y luego sí que es importante la coordinación con las compañeras de otros ámbitos. Si me sabes decir, ¿qué ratio tenéis de trabajo social respecto a pacientes? ¿Tenéis ratio más o menos? Va por según los pacientes de la clínica, según también si hay éxitos, los trasplantes, pero bueno, unos cuantos. Vale. Muchísimas gracias, enhorabuena. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Enhorabuena, nos hemos pasado 2 minutitos, pero ha merecido la pena. Cerramos la sesión con esto. Muchísimas gracias.